Silicon Valley no es solamente una industria, es un estilo de vida. Y a veces uno no entiende el estilo de vida porque no pertenece. Gadi Borovic dejó una de las universidades más innovadoras del mundo para convertirse en inversionista de Venture Capital. A sus 20 años empezó a trabajar en fondos como XX y WeFunder, y tras haber invertido en más de 40 startups, Gadi decidió emprender su propio fondo de Venture Capital. Hoy Gadi es socio de Antigravity Capital, un fondo que invierte en startups de software vertical basadas en inteligencia artificial. En este episodio conversamos sobre qué hace a Minerva una universidad tan innovadora en la experiencia de Gadi. De cada semestre de los 4 años, como grupo, vas rotando en distintas ciudades del mundo. Su estrategia para conseguir su primer trabajo como inversionista. Me obsesioné. Terminé encontrando un artículo de WeFunder en el internet, fotos de la oficina. Al final de ese artículo estaba la esquina donde las fotos fueron tomadas. Toco esa puerta, sale la persona y me dice que... También hablamos sobre cuáles son los pasos fundamentales para lanzar un fondo de Venture Capital desde cero. Arrancar a priori es muy fácil. El tema es qué tan bueno querés ser. Cómo conectar con potenciales limited partners, es decir, inversionistas en su fondo. Bueno, ¿con cuántos has hablado? Potenciales inversionistas. 400 personas. Esta fue una conversación especial, pues Gadi es un buen amigo de quien he aprendido mucho. Y además fue el primer episodio que grabamos en persona en mi estudio en San Francisco. Los dejo con mi conversación con Gadi de Antigravity Capital. Gadi, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Enzo. Es un honor. Feliz de tenerte. Gadi, nos conocemos hace ya casi 2 años. Sí. Y la verdad que ha sido un honor, un placer conocerte. A una edad muy joven has hecho cosas muy increíbles y me encanta esta idea de que a la gente pues... Si la gente fuera una celda de Excel y jalas el Excel al infinito, ¿cómo se vería? Ajá. Creo que eres de esos amigos, creo que ese futuro en las celdas 100 se ve increíble. Pero bueno, vamos a empezar con la primera celda. Ok, cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Sí, es un poco la historia de mi vida, en realidad, porque nací y viví toda mi vida hasta los 18 años en Uruguay. Siempre soñé con la idea de irme para afuera, pero no tenía ni idea en realidad qué es lo que yo quería hacer con mi vida. Era más esta idea de quiero estudiar afuera. De alguna forma quiero encontrar la vuelta de poder irme a Uruguay, al menos por un tiempo. Pero podemos ir un poco más allá después, pero era más por un tema de tener ese título de fui a la persona de Uruguay que se fue a vivir al exterior y de estudiar afuera y volver, pero siempre con la idea de volver. Y mi padre en realidad es psicólogo, mi mamá tenía una empresa familiar, nunca me expuse en el mundo de la tecnología. En Uruguay, al menos en ese momento, no había cultura así, etc. Entonces fue realmente esa idea de irme y después pasar por ciertas cosas para encontrar la vuelta de llegar a San Francisco cuando entré a la universidad acá, y fue entrar a la universidad que me mostró este mundo, sentir la energía de la industria de San Francisco, y un poco el resto es historia en cuanto a uno cómo arranca a intentar exponerse y conocer gente y ir explorando un poquito más qué es lo que querés hacer con tu tiempo. Pero fue el poder irme a Uruguay y entrar a la universidad acá, justo en San Francisco, que 100% me cambió la vida. En el intermedio entre salir de Uruguay y llegar a San Francisco, pasaste 6 meses, unos meses en Israel, Sí, viviendo en un kibbutz. un poco más. Que es un concepto de sociedad muy particular. Ajá. Cuéntanos qué te llevaste de esa experiencia. Sí, no sabía cómo, no tenía ni idea cómo navegar el sistema universitario en Estados Unidos. Okay. Entonces, eso no era una opción. Y mi idea era a dónde me puedo ir a estudiar, donde pueda pagar la universidad o que me la den gratis. Y mi papá en realidad justo es uruguayo, pero con 9 meses se fue a vivir con sus padres a Israel, entonces vivió toda su vida en Israel y después volvió. Entonces, como judío, fui a un liceo en realidad bilingüe, no era necesariamente parte de la comunidad judía en Uruguay, pero todo judío en el mundo tiene este beneficio de hacer lo que se llama aliyá, que te da un montón de ayuda y te ayuda a navegar el proceso de ir a Israel. Okay. En Israel estaba esta universidad que se llamaba el Technion, a priori mucho mejor que las universidades en Uruguay, o por lo menos más prestigiosa, que era lo único que estaba buscando. Pero no tenía ni idea del idioma, no tenía ni idea de la cultura, y tenía que aprender todas esas cosas primero para poder siquiera considerar si era el lugar para mí o no. Entonces, ese era el plan. Había un programa de 6 meses que te ibas a vivir a un kibutz, que es literalmente eso, una comuna un poco socialista donde no existe la propiedad privada, etc. Y tienen estos programas que son un poco más baratos y básicamente el contrato
es que mitad del día estás trabajando para el tipo de laburos que ellos capaz que no quieren hacer o precisan ayuda, y la otra mitad del día estás aprendiendo hebreo y como que aclimatándote y viviendo la experiencia allá. Entonces, básicamente terminé el liceo, me enteré sobre este programa y me fui. Era un kibutz entre Haifa y Tel Aviv, en la playa. Fue de los momentos más divertidos de mi vida, donde mi trabajo era despertarme a las 4:30 de la mañana todos los días a trabajar en la producción de peces. Iba con la bicicleta a las fábricas, tipo, era una experiencia que ojalá nunca vuelva a hacer ese tipo de trabajo, pero que me enseñó un montón, y también fue trabajar para, tipo, no trabajar como un componente clave de mi vida, sino que era algo que tenía que arrancar, terminar, y después tipo, me divertía el resto del día. Y lo otro muy importante del kibutz fue que en realidad era un programa con 80, 100 personas, todos yéndose a vivir ahí, donde era... Era como un programa de inmersión. Exacto. Okay. Con gente de 18 a 30 años. Okay. Entonces, el objetivo era eventualmente quedarse. Exacto. Okay. Entonces, para que te hagas una idea, vivía en mi cuarto con dos compañeros, que uno tenía 23 y el otro tenía 28. Yeah. Yo 18, viniendo de Uruguay, 3 millones de personas, en la misma burbuja, todo el mundo pensando igual. Fue eso, el rodearme con esa gente que generó muchos cambios en mí, y aprender varias cosas sobre mi persona y sobre quién soy de una forma bastante acelerada. Uh-huh. Eventualmente llegas a San Francisco. ¿Qué hizo que no te quedes en Israel? Sí. Y optes por una universidad en Estados Unidos. Mi idea de Israel era bastante obsesiva y poco pensada, en realidad. Porque si yo me quedaba, probablemente tendría que haberme quedado para hacer ejército. Uh-huh. Capaz que se encontraba la vuelta de estudiar primero y después trabajar para el ejército como ingeniero de sistemas, etc. Pero de vuelta, yo fui a un liceo bilingüe, secular. Obviamente soy judío, pero no religioso. Y mis padres tampoco son judíos religiosos, más espirituales. Entonces mi idea era, literalmente todo eso era para tipo, tener universidad gratis que no es en Uruguay. Tipo, yo lo que quería era tipo, entrar al técnico. Uh-huh. Iba a sacrificar una etapa gigante de mi vida en ese proceso, cuando estaba preparándome para el técnico, haciendo el examen psicométrico, que es muy similar a lo que son los SATs, para Estados Unidos. Un poco lo empecé a pensar un poquito más desde allá, tipo, estoy consciente de lo que estoy haciendo. Mis padres obviamente no querían que yo haga eso, no querían que yo me quede en Israel. ¿Por qué? Porque papá tuvo que hacer el ejército, no quería que su hijo tenga que hacer el ejército. O sea, tenías que hacer el ejército para tener la chance de ir. Y también Israel es un país complicado, políticamente complicado, con peligro hacia una vida constantemente. Claro, y yo tipo, de vuelta, no, mi papá nunca, o sea, no me mandó a un liceo judío, me mandó a un liceo donde aprenda inglés para construir una vida que sea en la que yo pueda ser muy feliz, y él se fue a Israel. Uh-huh. Que era como que un conectar dos puntos, que su hijo ahora abuelo era el hijo único. Obviamente hubieran apoyado lo que sea que yo haga, y creo que si yo me quedaba, se iban conmigo. Okay. Se dejaban todos en Uruguay, se venían a vivir conmigo, no me iban a dejar ahí solo. Pero tuve la suerte de tener un amigo, que en realidad el único amigo uruguayo que yo conocía, que quería irse a vivir al extranjero también, que por coincidencia se enteró sobre Minerva, aplicó a Minerva y entró a Minerva. Okay. Entonces, cuando yo estaba en esta exploración de qué hago, a dónde voy, fue la única persona que sabía que yo podía llamar y preguntarle, tipo, che, ¿cómo aplico a Stanford? Uh-huh. Y cuando estaba, que la realidad era que yo creo que tenía 0 chances de entrar a Stanford, porque no me estaba, o sea, tenés que arrancar a preparar esa vida de antemano, con extracurriculares yo no hacía nada, o sea, tenía la EBI, etcétera, tenía ciertas herramientas para poder intentar, pero cuando le empiezo a preguntar a él, me dice, mirá, tipo, feliz de ayudarte con todo esto, pero esto también es Minerva, tipo, me explicó lo que es, me introdujo al programa, me explicó que el proceso de aplicar es fundamentalmente distinto a todas las otras universidades en Estados Unidos, esta idea de viajar por el mundo, etcétera, y que si entras, van a hacer lo que sea para que la puedas pagar. Y eso era mi mayor cuello de botella. O sea, yo no podía pagar una universidad en Estados Unidos, obviamente, y el concepto de sacar deuda como uruguayo era completamente ajeno, no iba a sacar deuda para nada. Entonces, Minerva de entrar en realidad es cuánto podés pagar. Obviamente tiene su proceso para evaluar eso, pero lo que puedas pagar es lo que vas a terminar pagando. Uh-huh. Entonces, el enterarme sobre esta universidad, que básicamente me permitió una ayuda gigante económicamente para poder llegar acá, fue todo lo que yo estaba buscando. Entonces apliqué, entré, y cuando entré no hubo una decisión. Era increíblemente obvia.
Terminé el programa, me volví a Uruguay, conseguí el sello en el pasaporte para la visa y me vine a San Francisco en un mes. Entonces llegas a San Francisco gracias a Minerva, que como ya nos describiste ahorita su proceso de admisión y de cómo te financian, ya son dos ejemplos de una universidad que hace las cosas de manera diferente. Sí. Y acá en Silicon Valley es famosa por ser una universidad muy poco tradicional. Cuéntanos cosas acerca de Minerva como universidad que crees que a la mayoría de gente le sorprendería saber. 100%. Minerva arranca como proyecto de dos cofundadores. Uno era uno de los decanos de Harvard que toda su vida pensó cómo podemos encarar la universidad en Estados Unidos de una forma más moderna. Si tuviéramos que repensar lo que se llama Higher Education en Estados Unidos, que es básicamente la universidad, ¿cómo se vería eso desde primeros principios? Y él se asocia con esta otra persona que se llama Ben Nelson, que en realidad no es el arquetipo de founder en San Francisco que uno se imagine, no es el chico joven de short, de remera, no, es la persona clásica ejecutiva. El banquero. Exacto, que fue el CEO que entró a Snapfish cuando habían despedido a los fundadores para básicamente dar la vuelta y lograr que Snapfish sea exitoso, etcétera. Que por alguna razón, y en algún momento me tendré que tomar una cerveza con él para entender exactamente cuál fue el motivo más personal, dedicó su vida a repensar la universidad desde primeros principios. Y hoy en día Minerva es la primera universidad en Estados Unidos en ser acreditada en los últimos 100 años. Entonces, si uno mira las universidades como mercado, es un mercado bastante estancado que no evoluciona hace mucho tiempo, donde a veces los incentivos de una forma económica están un poco desalineados. El otro día escuché esta expresión que universidades en Estados Unidos son más un asset manager vestido como universidad, como educación, donde a veces el incentivo es cómo generar que los endowments sigan creciendo, el precio de la universidad, 60, 70, 80 mil dólares al año. Gran parte de ese capital no va al aprender, sino que va al generar que los campus sean increíbles, con una cancha de fútbol gigante. Para atraer a gente con más ingresos. Exacto. O en vez de que esté enfocado en los primeros 4 años de universidad tradicional, gran parte de ese capital va a laboratorios para los PhD o Masters, que no tienen nada que ver con yo como 18 años querer pagar una universidad para tener una buena oportunidad con el resto de mi vida. Y el otro insight, el otro punto con esto es cómo crear una experiencia de universidad donde en esos 4 años uno aprenda y lo acerque más a la experiencia laboral, donde lo que uno haga realmente sea útil. Entonces, todo eso para como que describir la filosofía que se termina manifestando como somos solamente 150 personas por generación, en vez de miles, de 60 países distintos, o sea, de todo el mundo, donde cada semestre de los 4 años, como grupo, vas rotando en distintas ciudades del mundo. Entonces, arrancaba en San Francisco año 1, tenías ese verano, en el año 2, básicamente tenías ya un edificio de Minerva en Corea del Sur, en Seúl, y después te ibas a Hyderabad en India, y Berlín en Alemania, y Buenos Aires en Argentina. Y la idea es esto, de todo el grupo de cada generación viajando por el mundo juntos, teniendo esta experiencia cultural de todos los continentes, de todo India, Corea, Estados Unidos, Latinoamérica, donde en cada semestre uno trabaja con asociaciones de cada país para poder entender un poco cómo es el tipo de trabajo, cómo son los estilos, la cultura y la etiqueta de cada una de estas regiones. Es increíble. Y lo lindo es que básicamente como que buscan a ese chico internacional. 10% de cada generación es americano. La mayoría somos internacionales y la mayoría viene más de una historia de soy capaz que más un overachiever de donde vengo y siempre tuve este sueño de querer irme, pero no sé exactamente cómo. Y Minerva te encuentra porque tiene un programa súper grande de como que encontrar talento esparcido en el mundo y te da esa primer puerta abierta hacia Estados Unidos, que en lo personal era lo que a mí más me importaba. Y después hablaremos de esto, pero yo, terminé abandonando la universidad, no me fui a ninguna de esas otras ciudades, me quedé a San Francisco consistentemente. Eso era lo que realmente yo estaba buscando, la chance de llegar acá. Abandonas la universidad al año, ¿correcto? Fue como que gradual. Al año, yo arranqué a trabajar en esta empresa que se llama WeFunder, que es una startup de YC acá en San Francisco,
ese primer verano como pasante. Y el CEO de WeFunder básicamente pasó a ser mi primer mentor en la ciudad. Y él tiene también una ideología bastante extrema de vida, donde me dijo, ¿para qué te importa la universidad? Ya estás acá, voy a hacer lo que sea para que te puedas quedar, abandonala y trabaja conmigo. Antes de ir por esa ruta, cuéntanos cómo conseguiste WeFunder. Yo al principio no tenía exposición a tecnología de chico. A veces la gente hace el chiste acá en San Francisco de que uno recibe su primer computadora a los 12, 13, la desarma, aprende a programar. Yo no era esa persona, mis padres eran muy distintos a ese arquetipo, a esa historia. Entonces no sabía lo que me estaba metiendo cuando yo llegué acá. Al principio en realidad mi plan era hacer un PhD. Quería hacer investigación, como que más el camino tradicional, de terminar la universidad, investigar, tener un PhD de vuelta, un poco también. Pero estabas estudiando programación. Había elegido Computer Science, sí. No porque me encantaba programar, sino que capaz que sí sabía esto, que era una herramienta muy importante para el resto de mi vida, por más que yo sabía que no quería ser ingeniero de sistemas. Entonces quería entender cómo funciona todo, pero nunca me imaginé como persona en el escritorio, tipo escribiendo código 24/7, yo no soy esa persona, nunca lo fui. Pero bueno, un poco la historia de cómo vas descubriendo el mundo. Me acuerdo que había una empresa en Uruguay que se llamaba WOW, que era como el Groupon para Latinoamérica. Y yo sabía que esa empresa existía porque de chico con mis padres comprábamos esos cupones para comprar sushi. Y era una empresa que obviamente quería un montón porque comía sushi a través de esa empresa, o sea, me hace ese vínculo personal. Y después cuando llegué a San Francisco, el fundador de WOW vivía acá, en la bahía. Y era como que intentar conocer a esta gente, y le mandás un mensaje por LinkedIn, te contestan, sos un estudiante cualquiera, no tenía ningún mérito o historia hacia mí, no sabía ni cómo escribir nuestros mensajes, pero a veces una persona se despierta de buen humor, te contesta ese mensaje, te tomás un café y algo más que te va como que tipo inspirando, motivando, con la chance de ver cómo todo esto funciona. Entonces como que todo eso arrancó este proceso de conocer gente, arrancó por conocer a todos los uruguayos en tecnología en San Francisco, que pasó a conocer a argentinos, a ir a eventos, conocer gente de Estados Unidos, enterarme de lo que era Y Combinator, y como que a poco tipo, yo quiero todo esto. Y me enteré sobre esta página de pasantías en YC, en Y Combinator, dos empresas de YC que tenían programas para pasantes. Una de esas empresas era WeFunder, que básicamente lo que hacen es equity crowdfunding en Estados Unidos, que significa que cualquier empresa pueda levantar capital de personas no acreditadas, que se traduce a sus comunidades, sus usuarios, gente que ama el producto, etc. Y me acuerdo de mandarle un email a Nick, el CEO, diciendo que quiero trabajar ahí, y me contesta diciendo que va a estructurar la entrevista con la VP of Ops, que estaba CC on the thread, que básicamente es agregar, que le agregó al email, y yo no sabía lo que era CC, no sabía lo que era un thread. Lo que nunca me di cuenta es que nunca agregó a nadie a ese email, y yo no sabía. Entonces le mandé 5 follow-ups, nunca más me contestó, desde su cabeza probablemente asumió que estaba solucionado y él siguió con su vida, y me obsesioné. Terminé encontrando un artículo de WeFunder en el internet de cómo era la cultura de trabajar ahí, fotos de la oficina, y al final de ese artículo estaba la esquina donde las fotos fueron tomadas. Entonces me fui a la esquina, me acuerdo de llamar a mis padres y decir, tipo, voy a hacer esto, tipo, y mi papá decir, tipo, hacelo. O sea, seguí esas ganas, y me tomó horas en realidad encontrar esa primera casa, tocando puertas, gente saliendo diciendo, no, acá no existe WeFunder, o ni me contestaban. Terminé encontrando la casa a través de las imágenes que eran de adentro, no afuera de la casa. Entonces, identificando un poco la luz y el tipo de ventana, toco esa puerta, sale la persona y me dice que de ahí se mudó WeFunder hace años, y por alguna razón salí a la segunda dirección. Voy a la segunda dirección en un Uber, que vuelta estudiante, gastar en un Uber de 15 horas ahí era un dolor de estómago. Me mando a otra zona de la ciudad, que era Noeval, y eso era Pochuelo Hill. Veo la casa. Eran ventanales, entonces transparentes, se veía que no había nada adentro, ni una mesa, ni una silla, nada. Y justo sale el vecino a recibir un delivery y le pregunto, che, ¿qué onda? ¿Sabés de WeFunder? Una empresa que capaz que estaba acá. ¿Tenés idea si están, si se fueron? Ni idea. Y la persona tenía un número en el celular, manda un mensaje a esa persona, la persona contesta con la tercera dirección. Cuando yo a la tercera casa, estaba todo el equipo de WeFunder en realidad en Austin, en Essex, XW. Entonces la persona que me abre la puerta es
G1, que termina siendo una persona muy importante en mi vida, y era solamente ella y Nick, el CEO, en esa oficina. Les cuento, no me acuerdo cómo los encontré. Me acuerdo que me hicieron una entrevista de 30 minutos súper boba. Supongo que para simplemente filtrar que, ok, sos un loco, pero tenés que tener cierto nivel de competencia para conseguir esta pasantía. Y me dieron la pasantía en el momento. Y eso como que un poco arrancó la estructura de mi trabajo a priori, que permitió que tenga el tipo de libertad para hacer lo que hice después y tener la chance también de trabajar directamente con Nick desde el día uno, que para un chico de 18 años, uruguayo, inmigrante, que no conocía a nadie, de la nada, Nick en ese momento, para que tengas una idea, tenía 40 años, y WeFunder es una empresa bastante conocida en San Francisco, en la comunidad de YC. Entonces, de la nada apareció esta persona que me abrió 800.000 puertas y me abrió la posibilidad de entender cómo este mundo funciona. Tengo muchos amigos latinos en San Francisco, de los que somos parte incluso de varios de esos grupos, pero desde que nos conocimos sentí que tú eras de los que mejor entendía la, digamos, de cultura, mentalidad de Silicon Valley, como que te era muy natural, como que brillabas en ella. En cambio yo y el resto de mis amigos latinos era como que estábamos tratando de navegar, de entender el idioma, de ver cómo nos adaptamos, que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer diferente. A alguien que le gustaría venir a Silicon Valley a buscar oportunidades, sea de trabajo, de inversión, de emprendimiento, etc. ¿Qué crees que deberían entender acerca de la cultura y la gente que vive en esta ciudad? Bueno, al principio en realidad yo era religioso sobre YC y creía que la única forma correcta de existir en Silicon Valley era tipo la forma de YC, que era este builder, este hacker, este ingeniero de sistema de 20, 21 años que es un renegado y no tiene ningún otro estilo de vida con el que pueda existir, más que programar y hacer sus cosas. Y eso es lo que representa el hacker community no sé, Y Combinator y todo lo tangencial con Y Combinator. Un poco en realidad la vida después me permitió ver que hay muchas formas de emprender, hay muchas formas de lograr tener éxito. Uno puede tener 20 cuando arranca, o puede tener 40, uno puede haber sido un ejecutivo toda su vida para después animarse a arrancar, o capaz que no tenías nada para hacer y de nada descubriste una pasión que te desenvuelve y te permite seguir ese camino después. Pero Paul Graham, el founder de YC, define Nueva York como la ciudad ambiciosa y San Francisco como la ciudad creativa. Y creo que la gente acá, al fin y al cabo, elige estar acá porque hay algo sobre esta ciudad que genera que tengan que estar acá. Conozco muchos emprendedores que vienen a San Francisco y les cuesta conectar con la gente. Sí. ¿No? Entonces, eso es lo que... Y ellos, o sea, te hago esta pregunta porque ellos me lo han hecho a mí. Sí. Oye, ¿qué tengo que entender de San Francisco? Me ha gustado conectar, como que la gente es así. Entonces, eso es lo que yo trato de un poco de descifrar, ¿no? Sí, nunca lo pensé así, pero sí capaz que lo que se me acaba de venir a la cabeza es ser increíblemente curioso. Si no entendés la cultura, cada conversación que tengas acá, hace preguntas. La gente le encanta hablar sobre su propia vida. Todo el mundo en San Francisco es inmigrante. No serán de Latinoamérica, pero vienen de otro lado del mundo. No son de acá. Vienen del Midwest en Estados Unidos, de pueblitos de 100.000 personas, y de la nada ellos también tuvieron que aprender a cómo aclimatarse a esta ciudad. O vienen de Nueva York y de la nada, tipo, el ritmo es distinto. O vienen de Europa, o vienen de África, o vienen de Asia, de donde sea. Y todo el mundo tiene su historia. Entonces, como nuevo en lo que es esta comunidad, hace un montón de preguntas y probablemente puedas conectar con esa gente mucho más rápido, intentando interesarte sobre lo que les tomó a ellos, aprender cómo navegar esta ciudad también, lo que opinan ellos hoy, porque seguro a todo el mundo le encanta criticar San Francisco, te van a hablar un montón de eso, y también se van a abrir más, y eso va a permitir que tú también con ellos puedas conectarnos. ¿Te parece que la forma de hacer negocios en San Francisco es mucho más transaccional respecto a Latinoamérica? Algo que me han dicho muchos emprendedores es, llevo a hablar con un inversionista y no hay nada de ¿cómo se dice?, de small talk, ¿no? No hay nada de, oye, ¿qué es de tu vida? ¿Tienes hijos, familia, etcétera? Es de frente a, ¿qué hace tu empresa? ¿Cuáles son los números? Dame todo de frente. Sí. Esto es algo que en realidad, de vuelta, lo lindo de tener un socio que no sea latino. Siempre le criticaba sobre la cultura transaccional de San Francisco y lo hemos debatido mucho con él y con otros amigos acá. Lo que yo de a poco fui entendiendo es, ¿y qué si elegimos otra palabra que no sea transaccional? Porque siento que transaccional tiene una connotación bastante negativa. ¿Qué si la cultura en realidad de San Francisco simplemente es un poco más directa, seria,
formal, estructurada, donde uno tiene la oportunidad de estar vendiendo algo que la otra persona en realidad lo que le interese es escuchar lo que tenés para vender. Que no le interese hablar sobre tu vida y tu día a día. O sea, hay momento para eso, pero en realidad tenés la instancia de estoy levantando capital y esta persona por una hora va a dedicar todo su tiempo a estar presente y escuchar lo que yo estoy intentando hacer. Tengo su tiempo. Y si logro navegar esa conversación de una forma donde hay una química o una conexión obvia con esta otra persona, va a invertir a un ritmo mucho más transparente y rápido. Es increíble. Entonces lo volcás a Latinoamérica y a veces esa cultura menos directa, menos transaccional, menos formal, a veces lleva a que estés en un círculo vicioso de meses donde en realidad no tenés ni siquiera idea de lo que el inversor está buscando. Acá a priori vas a tener muy muy claro qué es lo que yo quiero y qué es lo que tú... Entonces, tiene su magia y uno como que tiene que aprender a verle lo bueno y verle lo malo. Y a veces mi consejo para el latino o mi consejo a mí mismo es aprende a existir sin perder tus raíces. Siendo más tácticos, sé que digamos, a través de XX invertiste en muchos emprendedores que no son de Silicon Valley, que vienen tanto, digamos, inmigrantes como americanos, pero que vienen de quizás pueblos pequeños del Midwest. Conocí un emprendedor en común y que está trabajando en Derek, esa compañía de salud. Sí. Derek es un crack. ¿Qué consejos le das a estos emprendedores que, pues, digamos, son extranjeros en Silicon Valley y buscan conectar con inversionistas o incluso con asesores, con advisors? Sí, con Excex nuestra idea era invertir en outsiders. Entonces no era necesariamente de dónde venían, pero sí el acceso que tenían al network de Silicon Valley era muy limitado y queríamos ser el primer cheque en este tipo de persona que era increíble construyendo producto, pero que no tenía una red de comunidad. Y la preposición de Excex era ser esa primera red íntima de comunidad donde escribíamos el primer cheque, pero capaz que entre esos founders del cohort también sean parte del casamiento de cada uno 10 años en el futuro. Y era un poco eso lo que estábamos intentando como que formar. Entonces sí, invertimos en gente como Derek, que venía de Minnesota, o founders que venían de Sudáfrica, o Ghana, o founders en Europa. Y honestamente, o sea, el consejo para ellos es, voy a intentar ser pragmático también. Hay ciertas comunidades en San Francisco que existen para eso. Como Excex hay varias otras que su objetivo es encontrar emprendedores así. Entonces, identificar esas comunidades, que no es solamente intentando... Esas comunidades no son para invertir en minorías. Excex, nunca nuestro objetivo era invertir en minorías. Era invertir en los mejores. Pero nosotros creíamos que el talento existe en todos lados y queríamos encontrar ese talento que no existía en San Francisco y que nosotros podíamos ser su primer punto de inflexión. Entonces, nuestro framework en nuestra cabeza era en encontrar gente increíble que nosotros podamos tener tipo la chance de ser el primer cheque en alguien así. Entonces, hay tres universos en San Francisco. Está el universo de gente que simplemente quiere estar rodeado de los mejores. Está el universo de gente que quiere generar un tipo de estructura que esté enfocado en minorías, que está increíble, deberían existir. Y después hay un tercero que no son auténticos sobre lo que los motiva, sino que les encanta el prestigio y lo que viene con tipo ser un emprendedor en Silicon Valley, porque la cultura cambió un montón y hoy en día a veces sos el chico popular si estás trabajando en la empresa más cool de Silicon Valley. Yo como le voy a hablar a esos en el grupo 1, gente que lo que están haciendo lo están haciendo por las razones correctas y porque les encanta lo que hacen y quieren rodearse de gente como ellos. Si eso es lo que te motiva a priori, en realidad es eso, buscar rodearte de gente como tú. Y va a haber gente como tú en un lugar donde no exista un network como San Francisco, y después esas networks también van a existir acá. Entonces, buscar comunidades como Excex que estén dispuestas a escribir ese primer cheque en gente que tenga menos para mostrar. YC en realidad sigue siendo eso hasta el día de hoy. A veces lo importante es simplemente venir, darte la chance de que el mundo te permita sorpresas. Esta idea de generar exposure, de tener suerte, se busca. Entonces a veces lo único que hay que hacer es venir. Pero también a veces es más fácil decirlo eso con 20 años que con una persona que tenga 2 hijos yendo a la escuela con 40. Pero hay como que buscar esas comunidades que permitan que uno genere ciertas raíces en la ciudad. Porque uno cuando tiene esas raíces se puede ir y seguir siendo parte de acá.
Entonces todos esos founders que nosotros invertimos en realidad en Sudáfrica, en Minnesota, etcétera, siguen ahí. Los de Sudáfrica, que se llama Fundament, hoy en día viven en Dublín. El Derek de Minnesota entró en XX, después fue a YC, pero en realidad tiene una esposa y tiene un perro, sigue viviendo en Minnesota. Como ellos, varios. Pero una vez que ya lograste estar acá y formar una comunidad acá y entender cómo este mundo funciona, venís y seguís siendo un local. No, a mí me hace total sentido. La clave es cómo haces un MVP de conectar con San Francisco. Yo personalmente creo que venir por una semana no es suficiente. Si quieres realmente sacar el jugo. Porque yo sí creo que como extranjero hay una barrera que tienes que superar para poder sacarle todo el jugo. ¿No? Y esa barrera no la vas a superar en una semana. Sí. Entonces, si es una inversión de dinero, obviamente pues, pasajes y quedarte, no sé, un mes, por decirlo así. Sí. O tengo un amigo, por ejemplo, Mateo, de Ibombo, que ha venido varias veces a San Francisco y creo que ha logrado un poco desbloquear esa red de contactos, no solo en San Francisco, sino en otras ciudades de Estados Unidos. Sí. Pero ha viajado varias veces, no ha venido a vivir, pero ha viajado, no sé, 3 o 4 veces a quedarse una semana. Pues sí creo que hay un cierto tiempo que hay que invertirle. Y la pregunta es, ¿qué puedes hacer antes de eso para validar que hace sentido hacer esa inversión de tiempo? ¿No? Para mí Twitter es esa herramienta. Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupeable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Twitter ayuda un montón porque es la cultura que todos vivimos. Twitter es el parque digital de Silicon Valley. Sí. Y cada uno encuentra su estilo. Hablemos sobre un caso hipotético muy rápido. Y imagínate que está esta persona de 29 años en Colombia. Que en realidad los primeros 5 años de su vida en realidad fueron banqueros. No tenían ni idea sobre startups, no tenían ni idea de que existía un lugar, no sabían que San Francisco se llamaba Silicon Valley, o no sabían en realidad que en realidad los de acá no le dicen Silicon Valley, sino que le dicen San Francisco. No tienen ni idea de la cultura, no tienen ni idea de cómo funciona este mundo. Y de la nada, a los 29 años, descubren que odian banca y quieren meterse de lleno en el mundo de startups y tienen esta idea de arrancar algo con todo lo que ya aprendieron en finanzas para arrancar una empresa en Colombia. Y esa persona hoy en día se pregunta, ¿quiero estar en Colombia? ¿Quiero ir a hacer esto a Estados Unidos? ¿Quiero hacerlo para Colombia pero de una forma regional? ¿O quiero formar parte de la comunidad colombiana que esté conectada con San Francisco y jugar ese juego? ¿Qué hace esa persona? Yo lo que opino es, siempre he intentado volcarte en todas las herramientas que la vida ya te ofreció hasta ese momento. Si sos una persona colombiana a los 29 años que tiene la valentía de tomar un paso atrás y decir, banca no es para mí, sino que quiero startups, y lográs plasmar eso en un email y mandárselo a todos los founders colombianos que están hoy en día en San Francisco y decir, che, esta es mi historia, este soy yo, esta es la decisión que acabo de tomar, esto es lo que estoy arrancando, ¿estarías dispuesto a hablar conmigo 30 minutos sobre cómo es tu vida y cómo debería yo pensar sobre la cultura? Capaz que 4 personas no te contestan porque están ocupadas, pero una persona seguro. Y si Colombia es un país gigante, entonces seguro que hay 500. Entonces seguro que podés tener 40 llamadas. Arrancá por tener esas 40 llamadas. No tenés ni idea qué puede surgir de esas 40 llamadas. Entonces arrancá por ahí y después expandí. Se suele decir que, digamos, antes de levantar un fondo de Venture Capital, debes de trabajar en un fondo de Venture Capital, debes de emprender, debes de operar. Sí. Hay muchas recomendaciones en torno a cómo hacer una carrera en Venture Capital. Creo que los mejores inversionistas de Venture Capital lo que tienen en común es que no tienen un camino parecido. Sí. Como entraron, hay muchos inversionistas de Venture Capital legendarios que fueron periodistas, de hecho hay varios de esos. Sí. Y bueno, hay otros que fueron traders, como Bill Gurley, y etc. Que creo que un poquito va a tu caso, ¿no? Que has tenido un paso o una trayectoria muy particular a cómo decides levantar tu propio fondo de Venture Capital. Entonces cuéntanos qué te motiva, básicamente, 100%. a empezar un fondo a tan temprana edad. 100%. Y coincido contigo. Si hubiera intentado seguir el playbook para estar haciendo lo que estoy haciendo hoy acá, probablemente no lo está haciendo.
Te voy a dar esta historia, ya cuando estábamos arrancando Anti-Gravity hace unos meses, tuve una llamada por una introducción malísima, con una persona que en realidad es un crack. Pero la intro no fue buena, entonces creo que la persona no estaba inclinada a darme bola. Era una llamada que estaba corriendo de acá para allá, con cámara apagada por Zoom, ¿no? Tipo, vos habrás tenido un montón de esas llamadas, todos hemos tenido esas llamadas, y mi intención en ese momento era cómo bien rápido puedo generar que preste atención. Y fui súper honesto con él, etcétera, pero cuestión, cuando prestó atención, una persona que ya, un fondo bien conocido, están levantando su fondo 7, un crack. Y un poco empecé de forma súper honesta y transparente a hablarle sobre lo difícil que es levantar un fondo y cómo navegar el pitch, etcétera. Y algo que me dijo él, que en realidad me marcó un montón, es la pregunta más importante que te tenés que contestar es ¿qué tanto más que, like, how badly do you want this? ¿Qué tanto más querés tú esto que el resto? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar y dedicar y vivir para simplemente lograrlo? ¿Por qué arrancar un fondo ahora fue gradual? Fue como que este pasito a pasito que me llevó a siquiera tener la chance de arrancar fondos, de entender lo que conlleva invertir en startups, de tener la oportunidad de poder hacerlo a los 20 años con Exex y poder invertir en 37 empresas que invertimos el primer cheque en todas, y de las 37, 8 entraron a YC después y levantaron bastante. O sea, logramos trabajar con emprendedores muy, muy buenos, y yo rodearme de gente donde estábamos liderando todo eso, que era muy, muy buena, y yo como que intentar, de a poquito le fui agarrando un poco de sabor. En realidad, invertir es muy divertido, levantar capital es muy divertido, esta responsabilidad de manejar capital ajeno se siente muy, muy bien, es un privilegio, si lo tomás en serio es muy divertido, y de la nada me fui dando cuenta que esto era perfecto para mí. De vuelta, un padre psicólogo, vida que de chico hablábamos sobre crisis cuando teníamos peleas, traer un poco más esta perspectiva humana y emocional a rodearme de gente increíblemente talentosa y la posibilidad de poder formar parte de la vida de toda esta gente que admiro un montón, desde el rol que yo sé jugar hoy. Honestamente, a veces creo que es un rol que es demasiado bueno como para que exista. Fue creado para mí, la intersección de tecnología, optimismo, finanzas, relaciones humanas, capital, plata, es todo lo que yo soy. Entonces, una vez que yo de a poquito me fui dando cuenta que eso soy yo, era, ¿qué más puedo estar haciendo? Quiero arrancar ya. Mencionaste el concepto de track record. En tu experiencia, ¿qué tan importante es tener un track record previo, sea como inversionista ángel o habiendo trabajado quizás en un fondo, en otro fondo, ¿no?, donde tienes oportunidad de invertir en otras compañías para tener éxito al levantar un fondo? Es importante. Es una variable que uno debería considerar, digamos, oye, me lanzo a levantar mi propio fondo hoy, o no, mejor, ¿sabes qué? Invierto en 10 startups por mi cuenta, o trabajo, como en tu caso, en una aceleradora y tengo oportunidad de invertir. Es importante, pero es importante entender por qué es importante. Okay. Es importante porque desde la perspectiva de alguien que está considerando darte capital a ti o a otra persona, o no darle capital. Los llamados limited partners, que son Exacto. los inversionistas que invierten en los fondos de inversión de startups. Y que hoy en día, con cómo está el mercado, a veces uno elige entre un inversionista en Brasil, elige entre 15% de interés anual en bonos del Estado. A veces no siquiera estás convenciendo sobre invertir en tu fondo, sino que en invertir en este asset class de venture capital a priori. Es importante en el sentido de que otra persona quiere darte plata y creer que sabes tomar buenas decisiones. Pero eso es lo importante, el saber tomar buenas decisiones. Entonces, de vuelta, como ese ejemplo del chico de 29 años en Colombia, ¿qué tenés tú en tu vida en este momento? ¿Cuáles son los recursos disponibles para poder demostrar de la mejor forma posible que sabes tomar buenas decisiones? O que sos bueno, o que sos competente, o que sos alguien de fiar. Hay muchas cosas que importan en esa relación con capital tercero. O también, ni siquiera para la otra persona, es si vos vas a arrancar tu propio fondo o querés ser inversor, tú tenés que ser la primera persona en tener un montón de convicción en ti mismo. Si no, nadie más va a creer en ti. Porque se siente y se huele. Entonces, ok, el track record importa. Si construir un track record crees que la mejor forma para ti llegar a ese lugar donde tú querés llegar, seguí ese camino. Si vos crees que en realidad tenés otras cosas, que podés formar una narrativa alrededor de eso para demostrar
ese mismo output, esa misma conclusión final. Capaz que mejor no intentar perder el tiempo intentando jugar juego ajeno y concentrarte en lo que tú sabes hacer bien y hacer eso de la mejor forma posible. Y me gusta esta idea porque mejor ser el único en tu propia categoría que tratar de ser el mejor en el juego de otros. Y así, Sí, 100%. Este concepto de, si no me equivoco, es un concepto de Michael Porter, del counter positioning o contraposicionamiento, ¿no? O sea, no te posiciones como soy la mejor tecnología de software de fintech donde ya hay N, sino haces tu posicionamiento es todo lo contrario. Soy el mejor en este juego, en esta categoría donde soy el único. Y a veces creo que lo difícil es cómo empaquetar esa historia para que la persona la pueda entender. Total. Porque al fin de cuentas, Porque estás cambiando la narrativa, entonces tiene que ser más difícil hacer esa narrativa, claro, que contar una historia parecida a una que ya existe y exacto, cambiarle un poquito más. exacto. Entonces, a veces el desafío es cómo uno se empaqueta a sí mismo, donde uno tiene bien claro quién es, pero para que otra persona que en 5 minutos pueda entender. Y eso es súper difícil. Eso no tengo ni idea cómo hacerlo bien hasta ahora, es algo que venimos aprendiendo. Hablando de empaquetar, ¿cuáles son los pasos fundamentales que alguien debe seguir si es que está considerando levantar un fondo de capital? Ya nos hablaste un poco del lado de convicción, ¿qué viene después? Lo gracioso de esto en realidad es que arrancar a priori es muy fácil. El tema es qué tan bueno querés ser. Okay. Porque digamos que ya tenés acceso a capital, hay un montón de productos allá afuera que te permiten estructurar el fondo para mañana y acceder a ese capital ya lo tenés así, ya lo tenés ahí e invertir plata puedes invertir enseguida. Va a haber un montón de startups allá afuera que acepten tu capital. Entonces un poco también la pregunta que importa es qué tipo de fondo querés construir y qué te motiva. A mí me motiva crear uno de los mejores fondos de San Francisco, a otra persona le motiva hacer esto por 3 años on the side, hay un montón de founders, hay programas ahí que te permiten tener fondos como un part-time job. Depende un poco también lo que quieras hacer. A priori, asumiendo que querés ser bueno, quiero creer que sos un estudiante de este mundo y que tenés un contexto un poco más histórico de lo que es el internet, de lo que son los distintos mercados, de lo que lleva construir algo, tener un poco más de empatía. O sea, no tenés que haber sido un emprendedor, pero si no tenés esa empatía desarrollada para entender lo difícil que es encontrar product market fit y que ninguna receta mágicamente permita que una persona se despierta al día siguiente y de nada encontrar una forma de encontrar un modelo de negocio perfecto y ganar. Entonces te va a costar muchísimo tener una opinión interesante sobre oportunidades buenas y te va a costar muchísimo que los emprendedores te respeten. Entonces, si no te respetan, vas a hacer plan B de capital y te va a costar muchísimo más encontrar buenas oportunidades. Entonces, eso uno, ser un estudiante de la industria. 2 es estudiar el asset class. Por ejemplo, nosotros, yo y Ana, venimos de palo operador. Entonces, nos estamos ganando el derecho de piso como inversores. Es un proceso un poco distinto, donde tenemos que demostrarle a nosotros y al mundo que estamos dispuestos a ser estudiantes, no solamente de la industria de tecnología, sino que estudiantes de la industria de asset, de inversión, de ser un buen fiduciary, de manejar capital tercero, al final eres un producto financiero más dentro de un mundo donde hay real estate, donde hay private equity, donde hay deuda. Exacto. Entonces, no solamente estás ofreciendo el retorno futuro en 10 años, sino que la razón por la cual la mayoría de los servicios invierten es que también están buscando algún tipo de servicio. Y todos los inversores quieren un servicio un poquito distinto. Entonces, entender qué tipo de servicio tú estás dispuesto a construir y después lograr construir ese servicio con la mejor experiencia posible. Tenés que ser un estudiante para ser el mejor, es mi opinión. Entonces, lee todos los libros sobre tecnología, sobre finanzas, existí en este mundo, rodeate de esta energía, rodeate de esto, pensá, lee. Hay tanta información disponible. Por ejemplo, Bessemer es uno de los mejores fondos de software tradicional de Venture Capital. Tiene una página online que se llama Nuestros Memos, que básicamente tienen el memo oficial de una de las inversiones más importantes que han hecho en Toast, o Twilio, o Mindbody.
lee eso, es oro. Cuando estaba aplicando a Rich, una de las últimas entrevistas fue con Jennifer, que es una de las socias fundadoras, y recuerdo que creo que la pregunta exacta que me hizo fue ¿cómo aprendes sobre la industria del mercado? Ah, qué buena pregunta. Que es básicamente para medir lo que dices de cuán estudiante era de la industria, ¿no? El trabajo de un inversionista de Venture Capital. Para mí, no es sorpresa, los podcasts son la principal forma en la que estudio. Y bueno, me he escuchado, no sé, 1000 podcasts de inversionistas de Venture Capital. Seguramente te escuchaste todos los podcasts. Y no sé, mencionar inversionistas, uno creo que fue Bill Gurley, el otro fue el de Floodgate, Mike Maples, que tiene este framework o mapa mental acerca de cómo pensar en una idea de negocio. ¿En serio? Que llama el idea maze o el laberinto de una idea de negocio, que a mí me gusta mucho porque es un concepto bastante, creo que, riguroso, es un marco mental bastante riguroso acerca de pensar en una idea de negocio, donde asumes que todo el mundo, que tu idea de negocio ya se probó antes, que alguien más ya la hizo. Sí. Ninguna idea de negocio es nueva y te fuerza a ser muy como intencional acerca de cómo piensas en un negocio, en un mundo donde se suele, como se dice, lo que banalizar a la idea de que todo es ejecución, que tampoco es verdad, porque puedes terminar ejecutando increíble, pero una pésima idea de negocio y perdiste años de tu vida. Y todo es cierto. Esto me inspira un montón porque me hace volver a la pregunta que hablábamos antes de cómo una persona, un latino que viene a San Francisco pueda entender Silicon Valley. Lo más importante ahora que me decís esto para entender es Silicon Valley no es solamente una industria, es un estilo de vida. Y a veces uno no entiende el estilo de vida porque no pertenece al estilo de vida. Está bien, no todos deberían pertenecer. A veces uno no entiende el estilo de vida porque no tuvo la chance de entender que existía un estilo de vida a priori. Y a veces, por eso Twitter es tan importante, por eso indagar y explorar todos estos distintos estos genios de la industria, etcétera, es tan importante porque te permite un poco entender el estilo de vida, que esas personas no podrían estar haciendo nada más. Existen haciendo lo que hacen. Entonces, a veces la oportunidad de leer estos ensayos de Paul, o lo digo como si fuese, obviamente que no conozco a Paul, porque no quería... Tu amigo Paul. Sí, trabajan en español. O leer todos los tipo, seguir a Fred Wilson online, o leer todos los Above the Crowd, Bill Gurley, o leer libros, o existir acá, o mandarle esos 40 emails a founders colombianos que vienen a San Francisco. Lo que te permite eso es entender su estilo de vida. Y una vez que vas entendiendo eso, vas entendiendo la cultura, vas entendiendo el juego, vas aprendiendo esas palabras, y si te gusta, vas a empezar a formar parte del mismo estilo, estés allá o acá. Es algo que también tenés que llevar en tu cabeza, es un chip. Y te lo puedes insertar, estés donde estés. Y por eso es que una vez que estás acá, por más que te vayas, vas a seguir teniéndolo, porque es un estilo de vida que te acompaña. Pero no tenés que estar acá para entenderlo, obviamente que ayuda y es mucho más fácil. Pero es entender esa elección de vida que todos acá hacemos para existir acá y rodearnos de gente como nosotros, que hace que tipo, esta vida esté tan increíble. Y si querés conectar con alguien que está acá, te tiene que encantar eso al mismo nivel. Totalmente. Y bueno, te daba el ejemplo de Jennifer, de la socia que me entrevistó, porque era perfecto a lo que decía. Yo era un estudiante y me acuerdo que cuadré, no sé, un par de nombres de inversionistas y fue como que, bueno, mejor no me pude ir a esa entrevista porque le di como casi partito el corazón. Me diste a todos sus células. Sé que has hablado, bueno, puedo comentar, yo soy inversionista en el fondo de Gavi, en Antigravity, y sé que has hablado con al menos 100 inversionistas para tu fondo o más. Bueno, ¿con cuántos has hablado? O sea, potenciales inversionistas. El tema es que cómo lo cuentes, porque al fin y al cabo en esta vida vas a tener que estar vendiendo todo el tiempo. Sí. Pero bueno, danos un número para entender. ¿Con cuántas personas has hablado con la idea de acá sale algo para levantar capital hoy día o en el futuro, etc.? 400 personas. ¿En cuánto tiempo? En 9-10 meses. O sea, 40 personas por mesa, aproximadamente. Pero eso va en que, de vuelta, no todos son un pitch. No. Pero a veces es una puerta que abre. Obviamente. O es gente que, a veces también hay gente que conoce también que un pitch tiene cero sentido. Entonces, notificar lo que estás haciendo ahora, esto, otro. Pero no, sí, 300, 400 personas. ¿Cómo te acercas a esas personas? ¿Cómo llegas a ellos? Acá entra de vuelta lo que hablábamos antes, es la misma filosofía. Importa, ¿cómo se decía? Breadth. Amplitud. Y también importa calidad.
La única razón por la cual yo creo que amplitud importa es porque te abre a más posibilidades de suerte. Y la forma que yo veo la vida de una manera muy no lineal. Entonces uno realmente persigue, tipo, es adicto a generar oportunidades de suerte. Y nunca sabes dónde va a existir ese N de uno, ese momento que sea un punto de inflexión en lo que sea que estés haciendo, que es tan cierto para el levantamiento de capital, tanto para fondos como startups, como para cualquier otra cosa en la vida. Sí. Desde el día 1 que arrancamos a levantar Anti-Gravity, Daniel me dijo que haga esto. Crear un documento que se llama Fundraising Playbook, que básicamente es en la trayectoria empezar a escribir principios y reglas y filosofía de levantar capital y mi estilo. Y un poco a lo que intenta llegar esto es uno, tipo, si voy a estar haciendo Anti-Gravity Capital por los siguientes 20 años de mi vida, en cuanto a levantar capital tengo que ser de los mejores. Y es un arte, no es únicamente una ciencia, y es explorar ese arte. Y para ser bueno en eso tenés que entender cuál es el estilo propio que te encante. Que hable, que sea tú en ese proceso, para que no te pierdas y logres capturar tu voz y no te agotes y no te... ¿no? You don't burn out. Entonces, un poco ese ha sido el recorrido. ¿Cómo encontrarlos? No hay ciencia, es completo de dedicación y trabajo duro, con cierta intención de cuáles son las conversaciones que más te importan. Entonces, si tú me preguntas cuál es el tipo de PI ideal para Anti-Gravity, te puedo hablar por minutos cuál es el ideal. Entonces, el proceso es cómo encontrás a esa gente que a veces yo existo en San Francisco, mi network es gente de producto, es gente de founders, los inversores ángeles, y si vas a intentar crear una firma, no querés que toda esa gente sean tus únicos MVPs. O sea, sirven, te ayudan, sirve para arrancar, pero querés gente que quiera el asset class, que quiera comprar el producto, que tenga experiencias distintas a la tuya, que tenga exposure para que te hagan las puertas, esparcir tentáculos en private equity, en hedge funds, en propiedad, en real estate, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todo. Y hay un tipo de persona en toda esta geografía que suele estar alineada con nosotros en cuanto a principios, por más que a nivel superficial se vean y parezcan y hagan cosas completamente distintas a nosotros. Okay. Entonces, el proceso de cazar a esas personas, es encontrarlas, donde una vez que las encontrás, no es un proceso de venta donde intentas convencerlos, sino que fluye también de otra forma, porque estás buscando socios que quieran crecer contigo. Quiero hacer el paralelo con un emprendedor, Claro. levantando capital, que tiene, mirándolo desde una perspectiva de ventas, tiene canales efectivos para encontrar potenciales inversionistas, o si es una empresa B2B, pues tiene canales para encontrar posibles clientes. ¿Cuáles son los canales o las estrategias que más te han funcionado para encontrar a esos inversionistas, ¿no? Family offices, hedge funds, corporativos. Sin duda. Uno muy importante es encontrar gente que respetes un montón, que esté 2 o 3 pasos adelante en lo mismo que tú estás haciendo. Okay. Entonces, por ejemplo, algunos de nuestros LPs de los cuales estoy más orgulloso es GPs, otros fondos de inversión que no conocíamos antes. Otros fondos. Claro, que no conocíamos antes de arrancar Anti-Gravity, pero que fuimos conociendo y nos ganamos su respeto. Okay. Y una vez que te ganas su respeto, esa gente te va a abrir a nuevas puertas. Entonces, eso obviamente que es un canal muy importante. El otro canal importante es básicamente intentar todo. Che, Enzo, ¿te jode si después de esto voy a casa y miro todas tus conexiones de LinkedIn, por más que sean miles, y hago una lista de 10, 15, 20 contactos de personas que en realidad serían a priori interesantes para yo conocer? Y a eso voy con volumen de conversación. A veces esa conversación no tiene siquiera capital de invertir en un cheque para un fondo de inversión, sino que es una persona que capaz que es la persona que está en el grupo de 5 de BlackRock, que manejan todas las relaciones de endowments en Estados Unidos y tienen más súper ambiciosos, existen en otro mundo, y capaz que esa persona también viene de Brasil. Estoy escribiendo a alguien acá. Entonces, a veces te juntás a tomar algo con esa persona sabe navegar endowments y foundations y todo, que es algo que yo obviamente no estoy persiguiendo a priori para tirarte en el capítulo 1, pero ese universo él lo entiende mejor que yo a un nivel exponencial, y es fascinante aprender sobre ese nivel y sobre ese mundo, y muchos de esos principios se pueden aplicar a la forma que yo levanto capital con
individuos y familias y fondos de fondos en el capítulo 1 de Anti-Gravity. Y si a esa persona con tiempo se logra súper emocionar de Anti-Gravity y ve que nosotros vamos a estar haciendo por esto por el resto de nuestras vidas, y que la razón por la cual lo hacemos es sincera y tenemos un motor de educación y estamos armando algo interesante, y cada vez que hablamos el progreso es otro y van viendo esa evolución, capaz que esa persona tiene a una persona en Brasil, a una familia en Brasil, que sería perfecta para Anti-Gravity, pero es su única relación en Brasil. Entonces se la va a regalar a una persona que no conoce. No, te la tenés que ganar. Ahí es lo que se vuelve muy desafiante, porque estamos en un mundo donde cualquier persona tiene muchísimo para ofrecer para lo que tú querés lograr, y querés llegar a un punto en todas las relaciones donde te den cosas. ¿Cómo lográs construir esa relación donde al fin y al cabo en realidad construís una relación y no un numerito más en una lista de CRM que simplemente sea transaccional? Entonces ahí vuelve un poco esa biblia de fundraising que venimos construyendo desde el día 1, que es cómo lo haces de una forma que sea auténtica para ti, para que lo puedas hacer por años. Honestamente, lo que termina siendo secreto para mí es ser súper transparente sobre lo que quiero, sobre lo que podría llegar a pasar desde esta relación, y aceptando cualquier tipo de outcome, cualquier tipo de resultado. Si no pasa nada, está todo bien. Si pasa algo increíble y estás construyendo algo que te importa, todo, es todo para ti, y si logras comunicar eso a la otra persona y logran ver que lo estás haciendo con tanta energía y tanto amor y tanta dedicación, hay bastantes que van a querer ayudarte. Y a veces te ganás esa relación por generar esas ganas ajenas de querer ayudar a otras personas que la están peleando en sus vidas. Y eso lo aplico ahora como persona que levanta fondos, también persona que invierte fondos. No hay nada más lindo que gente que se gane las ganas de querer ayudarlos y que genere esa energía interior de wow. Sea que Anti-Gravity invierta en ti o no, porque a veces no encajan en la tesis o lo que sea, me muero de ganas de verte ganar, y quiero hacer lo posible para verte ganar. Y una vez que logras ese tipo de relación, probablemente te termine yo ayudando 15, 20 veces más que ese favor directo que capaz que me estás pidiendo priori. Entonces, no sé, es como... Tienes una capacidad única de ganarte la confianza de personas de la manera que has descrito muy rápidamente. Y yo personalmente lo he visto incluso en una primera llamada o en un par de llamadas. Y Daniel, tu socio, también me lo comentó. ¿Cuál es tu secreto? O sea, creo que no basta con... Me pregunto, no corres el riesgo de en este proceso expresar toda la emoción por lo que sientes. Y está genial, es increíble escuchar a alguien emocionado y apasionado por lo que está haciendo. Pero ¿cuál es el punto medio entre eso y sueno como un niño emocionado? Es un punto medio ilusorio, donde uno se aproxima, pero siempre el piso no es del todo fijo. Entonces a veces está más cerca y a veces está más lejos, y puede que haya estado más cerca hace un mes y ahora la semana que viene me despierto tal que perdí ciertas conductas que me ayudan a demostrar en todo esto que soy súper serio. Pero es súper importante lograr ambos, porque al fin y al cabo tal cual, o sea, no represento el arquetipo de una persona que está arrancando su primer fondo por muchísimas razones, por ser un inmigrante en Uruguay, en Estados Unidos, que fue una universidad no convencional, que abandonó esa universidad para ahora arrancar a esto sin haber operado por tantos años. Hay muchísimas razones por las cuales yo no debería existir en lo que estoy haciendo hoy. No sé si la forma correcta de decirlo, pero es un poco, es cierto. Lo importante es, para mí, en mi forma de ser, esto es lo que yo a priori logro comunicar de manera honestamente más fácil, y generar en todo eso un tono serio, donde te pueda contar a ti exactamente, no solamente que tengo energía, sino que también soy de los mejores, y que deberías confiar en lo que estoy haciendo, y que el acceso que tenemos es buenísimo, y que parte de esta actitud también nos va a permitir conseguir el tipo de oportunidades y founders antes que cualquier otra persona, y que todas las razones por las cuales Anti-Gravity tiene ciertos edges, tipo puntos de ventaja, construir esa historia de una manera donde en ese hilo conductor también estás teniendo una... Por ejemplo, el ejemplo claro de esto es founder que aplica una entrevista de YC. El consejo básico es tener una página súper cortita con los 5 puntos más importantes, que no importa de qué termines hablando en esa entrevista, te asegures que esas 5 cosas las llegaste a mencionar porque sabes que son las cosas más importantes.
Okay. Es cierto para esto también. ¿Cuáles son las cosas que en ese recorrido, en esa historia, querés sí o sí comunicar? Porque si no, se pierde cierta sustancia sobre lo que es lo que estamos haciendo. Me gustaría profundizar, o mejor dicho, hacer doble clic en el proceso de evaluación que hace un limited partner en un fondo. Porque se suele hablar de cómo un inversionista de venture capital evalúa a una startup, pero no como un limited partner que evalúa a un inversionista de venture capital. Sí. Cuéntanos, en tu experiencia de los limited partners que has levantado capital, cómo ha sido ese proceso, qué preguntas te hacen, qué información te piden. Sí, honestamente es muy distinto de un LP a otro, de un limited partner a otro. Y a veces lo que la gente no entiende es que el océano de limited partners es tanto más expansivo que el océano de ángeles, inversores ángeles y venture capitalists desde la perspectiva de un emprendedor. Desde la perspectiva de alguien que emprende y arma un fondo de inversión, el océano de capital para un fondo es gigante. Entonces, a priori hay distintas categorías. De las más gigantes están los endowments, sovereign funds, pension funds. Probablemente ninguna de esas instituciones invierta en un fondo como Anti-Gravity, que está en un fondo uno, no funciona. Manejan billones y billones y billones y van a invertir. Buscan a los Andreessen, a los Claro, pero en realidad, si profundizas un poquito más, hay endowments o foundations que solamente manejan 500 millones de dólares. Okay. Y en realidad esos managers no tienen acceso a los fondos más grandes. Entonces, ese tipo de endowment a veces suele buscar fondo 1 o 2. Entonces, el proceso está en encontrar que existan. Entonces, incluso en el mundo del endowment son fundamentalmente distintos. Vas un paso atrás, fondo de fondos, fundamentalmente distintos todos. Hay fondos de fondos que invierten en fondos 3 en adelante. Hay fondos de fondos que tienen programas para invertir en fondos 1. Hay fondos de fondos que su proceso de seguir es algorítmico y es, ok, tengo exposición en algoritmo básico. A California, Nueva York, si ya tengo exposición a California, no importa que estés armando el fondo más cool del mundo, ya tengo exposición a California. Lo que estoy buscando es exposición a Mississippi, qué sé yo. Entonces no vas a lograr que cliqueen con eso. Hay fondos de fondos que tuvieron 3 o 4 experiencias anteriores malísimas con partnerships en fondo 1 y no invierten en partners que no vengan trabajando juntos hace 10 años, 5 años, o que ya estén en un fondo 2 y hayan demostrado que sepan trabajar bien. Entonces simplemente no van a invertir en ti porque somos 2 y no 1. Y hay otros fondos de fondos que solamente quieren invertir en 2 y no quieren invertir en gente que lo hace solo. Hay family offices que buscan preservar capital a toda costa y nunca van a invertir en un fondo que recién empieza. Entonces van a invertir en fondos más grandes. Hay family offices que buscan una experiencia mucho más de vínculo directo, de poder formar parte de la historia, de poder entender, quieren aprender del ecosistema, quieren la oportunidad de invertir contigo, quieren la chance de que si vienen a San Francisco haya alguien que les guste como persona y que se lleven bien y que la conversación sea interesante y que tengan una persona en San Francisco con la que puedan confiar. Y lo mismo es cierto para individuos. Tenemos el PIS que vienen de mid-market private equity en Boston. Y tienen tremendo network en Boston, Nueva York, etc. Pero no tienen managers que entiendan tecnología en San Francisco. Y les interesaba tener ese primer fondo que los exponga a una nueva geografía y que si tienen algún tipo de oportunidad de inversión, tengan a alguien a quien llamar de confianza que realmente esté ahí para guiarlos. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es un universo enorme. Es un universo enorme donde la disciplina de intentar entender qué es lo que quiere la otra persona es súper importante. El aprender a calificar qué es lo que quiere la otra persona es súper importante. Y es mucho menos transparente en los fondos de Venture Capital. Porque el fondo de Venture Capital de algún modo está en su mejor interés publicar en su página web o hacer blog posts o en redes sociales. Yo invierto en etapa semillas, CDA, cheque integral, sin duda, tales sectores, publico mi tesis, etc. Acá, como he dicho, nada de esta información de los limited partners y qué les interesa está publicada. Y para ser también justos hacia ellos, no tienen por qué hacerlo. Exacto. O sea, no es siquiera sobre la transparencia. A veces ellos tampoco saben exactamente lo que quieren. Okay. A veces es una primera experiencia en un asset class que no entienden. Entonces, si no entendés el asset class, ¿qué preguntas vas a hacer? ¿O qué tesis podés llegar a formular con una opinión tan especializada que logre discernir bueno de malo? A veces no saben lo que es bueno. Y lo que uno espera es en un proceso un poco más largo o menos claro. Educarse. Entonces, también es eso, es entender cada día es un poquito distinto y a priori todos esperan que sea de los mejores y que el capital que inviertan les genere más retornos. Las cosas básicas es categorizarme tu fondo. Un fondo que tiene foco en early stage, no es lo mismo la tesis, ¿no?
Claro, la tesis y la construcción de todo, o sea, no es lo mismo un fondo que sepa invertir antes de que una empresa tenga product market fit a una empresa que después de que tenga product market fit. Nosotros somos un fondo que invertimos en empresas antes de product market fit, entonces, ok, listo, decision tree, tenemos acá tipo, ¿cuáles son las preguntas que importan en base a eso? ¿Por qué este fondo sabe invertir en empresas que todavía no tengan product market fit? ¿Cómo pueden ayudar a empresas a llegar a product market fit? Si estás invirtiendo en empresas que todavía no las conoce la mayoría de la gente, ¿cómo conseguís esas empresas? Entonces, otra pregunta importante es, hablame sobre cómo tenés buen acceso. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo lográs encontrar convicción en una oportunidad? Entonces, es realmente entender cuáles son todas las cosas que importan muchísimo en un fondo y después hacer preguntas sobre eso. Entonces, la peor pesadilla de un inversor no es no haberte enterado de las oportunidades que más importaban para tu fondo. No es el tipo, si yo conozco un emprendedor, si hay una oportunidad en San Francisco, en Estados Unidos o donde sea, que yo ya sé que existe, mi convicción de entrar a ese deal son 99%. O yo sé que con yo y Daniel, quiénes somos, nuestro network, etcétera, cualquier emprendedor que nosotros conozcamos, vamos a entrar al deal que queramos. Lo más difícil es saber que esos deals, esas oportunidades existan, porque hay infinitas. Entonces, no es solamente sobre cuánto llegas a dar, sino que qué llegas a dar. Entonces, acceso, muy importante. 2, una vez que llegas a ver cuál es tu magia, qué carajo sabes tú de invertir que te permita identificar una buena o una mala oportunidad. Entonces, hablame sobre cuál es tu proceso para encontrar convicción en una inversión. Entonces, nosotros hablamos ahí de nuestro estilo, de nuestros procesos y de nuestros frameworks. Una vez que invertiste, en teoría, ojalá hayas hecho una buena decisión. Ok, la inversión está lista. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces con estos founders? Entonces, hablas un poco de tu trabajo con los emprendedores, de cuál es la identidad de Gravity, cuáles son las cosas en las que nosotros nos queremos concentrar. En nuestro caso, de ser súper hands-on, involucrados, operational partners, porque yo y Dani venimos de un palo operador, Dani es la mejor gente de producto que exista en San Francisco, trabaja muy de cerca con todos ellos, hacemos cosas como estos founder board meetings para apoyar a los founders a navegar product market fit de una forma, etc. Pero tipo, todo, o sea, cuáles son todas las áreas realmente importantes que hacen un buen fondo de inversión y explorarlas. Y eso es un elemento. El otro elemento es cómo desarrollar confianza. Entonces es la parte más personal, la competencia en el sentido de competency, de ser buenos, serios, y eso es un proceso de venta muy sofisticado. No es que tipo le mandás tenés una llamada con alguien, le mandás 3 followers y ahora se olvidaron de que antes Gravity existía y porque le mandaste el 5.º follower, sí, perdón, me olvidé, déjame mandarte un millón. Y funciona así. Entonces es un proceso de venta mucho menos obvio, pero porque debería serlo. Es un proceso súper sofisticado de transacción. Entonces es el construir ese proceso donde el punto final tiene que ser ok, yo tengo este capital y lo confío en tus manos como manager que no soy yo para que hagas estas cosas porque creo que lo puedes hacer 100 veces mejor que yo. Y no hay receta mágica para que alguien llegue a esa decisión. Hablando del proceso de decisión en una inversión, Daniel me contaba que en su caso tener una experiencia como operador muy larga, tanto haber trabajado en startups, haber emprendido una startup exitosa, de algún modo lo volvía más pesimista al evaluar startups y que tener a un socio como tú, un poco más joven, con un marco mental muy diferente para evaluar compañías, le permitía encontrar esos, como él dice, destellos de optimismo al invertir. Y es necesario para emocionarte e invertir en una compañía, ¿no? Obviamente no te vas a... Si eres optimista acerca de todo, pues pierde el sentido, porque quizás, probablemente no todas las compañías sean mágicas o muy interesantes. Entonces, descríbenos ese proceso de decisión bajo el que tanto tú como tu socio se emocionan acerca de esa compañía. Primero, Daniel no es así porque operó, Daniel es así a priori. Es quien es. Y en ese sentido somos un poco distintos. Y complementarios. Y complementarios porque, claro, en otro sentido somos muy iguales en lo que importa. Es como una dinámica muy linda. Lo que más nos importa a ambos es que cada vez que hacemos un proceso serio, la calidad con la cual hacemos ese proceso y
la convicción con la cual llegamos a esa decisión, por lo menos a corto plazo, es al menos n+1 que el anterior. Entonces, lo que más nos importa en realidad es eso, es utilizar cada instancia donde la chance existe que capaz querríamos invertir para mejorar la dinámica de discusión y el proceso. Entonces, honestamente, cada decisión que hemos hecho, las que hemos invertido y las que no, realmente en realidad creo sí que la última que hemos hecho fue mejor que la anterior y gracias a Dios. ¿Hablas de la compañía o hablas del proceso de decisión? Del proceso de llegar a la decisión. O sea, lo simple es... Porque esa es la caja negra. Claro. Eso es lo que los emprendedores no entienden y piensan que un inversionista se fuma bueno hoy día y mañana decide si hace no, porque para una compañía decidió en un día, pero para otra se tomó 3 meses y vivió cosas muy diferentes. Sin duda. Mira, sin ir a mucho más detalle, hubo una que hace poco miramos súper serio y voy a dar contexto sobre cómo fue ese proceso. El founder yo lo conozco hace mucho tiempo, es en realidad un muy buen amigo, alguien que quiero un montón y que sé que sea Andy Gravity o no parte de esa historia, de alguna forma ellos van a ganar. Entonces nuestro proceso en eso también fue, el output de esto terminó siendo uno donde nos terminamos dando cuenta que estábamos forzando nuestra propia narrativa y tesis y forma de ver cómo creemos que el mundo del software está cambiando, porque estábamos naturalmente un poco inclinados a encajarla en su a compañía. querer invertir en él. Un sesgo de confirmación. Sí, y entonces el proceso fue distinto a uno donde la empresa encaja en la tesis de forma perfecta. Entonces, eso tiene su cierta flexibilidad. Con ellos, obviamente que a uno de los founders los conocíamos hace mucho tiempo, tanto yo como Daniel, donde veníamos viendo la evolución. Pero cuando eligió el mercado en el cual enfocarse, en realidad era un mercado que Daniel sabía bastante más que yo porque él trabajó un poco ahí, pero no nos emocionaba el mercado a ninguno de los dos. Entonces, ¿qué hicimos? Aprendimos sobre ese mercado a un nivel que creo que cualquier otra empresa, cualquier otro fondo que ahora esté mirando a esta empresa probablemente no sepan sobre ese mercado tanto como nosotros. Y eso es algo que nos importa, esa competencia de realmente ir súper profundo en la oportunidad y entender las dinámicas del mercado y en cuáles son los pools del mercado, y cuál es el go-to-market y cuál todo. Entonces el proceso es hacer trabajo por nuestra cuenta y validar y como que reflexionar ese trabajo con el emprendedor, y los mejores procesos son uno donde nosotros podemos ser súper transparentes sobre la forma en la que pensamos y el emprendedor no está en un mecanismo de defenderse, sino que de discutir intelectualmente, permitiéndonos acercarnos o alejarnos de cómo ellos ven la oportunidad, pero a priori si es una persona increíblemente competente, ellos no precisan convencernos de nada, ellos saben que están haciendo algo muy bueno. Entonces la decisión es no solamente el evaluar lo bueno o malo de la oportunidad, sino también elegir. Yo soy bueno en esto y soy bueno y malo en esto. Entonces, si termino dándome cuenta que lo que tú estás haciendo no encaja en la forma de nosotros ver lo que nos gusta y donde nosotros nos creemos más útiles, que es oportunidades centradas en oportunidades de producto, donde el producto sea construido tal que genera una ventaja súper injusta, unfair advantage, en la forma de encarar el mercado, un cierto wedge, etcétera. Y capaz que es una oportunidad más de océano rojo, donde la forma de atacar el mercado es estar en el momento correcto y convencer a cada uno de los cierres de las ventas, de las acciones, de que debería ser tú versus ellos, pero fundamentalmente no existe tanta posibilidad de disrupción tecnológica o innovación en el producto, sino que lo único que puedes controlar es crear ese producto de una forma que se sienta y se vea y sea simplemente mucho más lindo y mucho más disfrutable que capaz que productos viejos. Entonces a veces es una tesis re obvia, donde hay una empresa que existe en este mercado hace 15 años, la gente la usa, logra lograr todo lo que uno precisa, pero odia usarla y es cara y molesta y etcétera. Y si yo simplemente hago exactamente eso, pero todo es simplemente más fácil y más lindo y más disfrutable y capaz un poco más barato porque la forma en la que estamos construyendo hoy es con menos deuda técnica, etcétera, es una muy buena oportunidad. Es una oportunidad que es una oportunidad de Anti-Gravity, y ahí era donde estábamos debatiendo, porque era una oportunidad muy de océano rojo, donde nosotros estamos buscando cambios tectónicos en un mercado, donde la oportunidad de crear software con todo lo que está pasando hoy con inteligencia artificial te permita construir empresas, generar valor más rápido y de forma más eficiente para dominar oportunidades así. Y en este caso realmente no entraba. Y con ellos, por ejemplo, en realidad, de una forma súper transparente, en realidad fue decir, por ahora no estamos listos en invertir,
Pero de vuelta, la relación con estos founders pasó a ser súper fuerte y los estamos introduciendo a un montón de otros fondos. Y si hay ciertas cosas que cambian, nos despertamos mañana pensando distinto, capaz que hacemos esa inversión en un mes o en 6 meses en otra ronda. Y creo que es importante entender ese proceso también desde la perspectiva del emprendedor o alguien que sepa vender bien. Es saber vender bien. No sé, siento que a veces es más fácil hablar del proceso cuando vas súper en detalle sobre un ejemplo en específico, pero... No, me encanta, porque tú como inversionista te vas debatiendo. Claro. Porque al final de cuentas es una discusión interna. Empatizo totalmente en lo que acabas de describir, porque justo ayer me tocó mandar un correo de turn down, de pasar en una inversión de una compañía que me encantaba el equipo. Tuvimos muy buenas referencias porque es muy amiga de otro emprendedor en nuestro portafolio. Claro. Me encanta la visión, me encanta como le ha dado. Es un negocio es un producto de educación con un negocio de salud, porque pueden agarrar dólares de los seguros, del seguro. Te abre una oportunidad de mercado mucho más grande porque es salud y hay dinero de las aseguradoras. Pero el producto, al ser un producto de educación y muy dependiente de personas, era un producto con escalabilidad limitada y es una película que hemos visto mucho dentro de educación en particular, con los modelos de bootcamps, escuelas, etc. Y no había, pero como que igual te quedas con ese sabor, bueno, quizás es diferente, ¿no? Sí, y como para expandir un poco más, porque en realidad es súper interesante, creo que uno no estaría respetando la industria si uno asumiese que todas las oportunidades se pueden resumir a la misma receta. Crear una empresa es increíblemente difícil y entender lo que lleva con llegar a Product Market Fit para cada una de estas oportunidades, para cada uno de estos mercados, es también es un arte, es un proceso, es una danza que uno tiene que entender muy bien. Entonces, creo que para nosotros lo importante es cuáles son las cosas que nos importan muchísimo. Oportunidades de producto, equipos técnicos, mercados gigantes, todas estas cosas. Y uno va y se enfrenta a la oportunidad sabiendo lo que a uno le importa. Pero creo que tiene que ir muchísimo más allá y entender, hacerse la pregunta, ¿qué es lo que yo preciso ver acá para generar un nivel de convicción en esta inversión que sea gigante? Llegamos al final. Te voy a hacer una última pregunta. Si miras 10 años hacia el futuro, ¿cuál es la visión más extraordinaria de Anti-Gravity Capital? Es una muy buena pregunta. Ojalá sea más ambiciosa de la que yo me puedo imaginar hoy. Porque me encanta, es como que quiero que empujar esos límites de la imaginación. Pero honestamente yo hoy lo pienso más desde lo interno. Me gustaría llegar a 10 años y volver atrás y decir, pucha, tipo, la partí. O sea, estos primeros fondos que hice, la partimos. Los founders con los que elegimos trabajar son de los mejores software founders de San Francisco. La forma en la que nosotros logramos como que, lo digo en inglés como perfect the craft. Y perfeccionar el arte. Perfeccionar el arte y el perseguir ese proceso. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para perfeccionar ese arte? Y cómo uno va desarrollando esa voz y cómo uno va entendiendo exactamente qué es lo que uno tiene que ser para ser el mejor. Y no, o sea, no estoy diciendo, ok, de acá a 10 años quiero ser de los mejores inversores, pero sí también, o sea, ¿qué tengo que hacer yo hoy para poder aprender todo lo que tengo que aprender mañana para poder llegar a ese resultado y que sea conocido con la gente, que la gente que yo respeto me respete un montón, y realmente sentir que hice todo lo posible para hacer lo mejor posible en este arte. Me cuesta más como que... ¿Cuántos fondos under management? Probablemente 4. Entonces, estamos manejando probablemente 10, 15x más capital de que estamos manejando hoy. Masterizar lo que sabemos hacer muy bien, que es invertir en early stage y a poco empezar a formar nuestra propia filosofía sobre, por ejemplo, hoy no invertimos como fondo en futuras inversiones de una ronda. Generamos oportunidades para que nuestros LPs puedan invertir, por supuesto, pero hacemos únicamente initial investments. Me encantaría llegar a un mundo donde tenemos tipo estrategia de follow-ons con bastante más capital y ser excelentes en hacer eso también, todo. Ha sido un gustazo tenerte, he aprendido un montón de ti, eres mi amigo, pero creo que aprendí incluso más de ti, así que me voy con muchas ideas, sobre todo con esto de perfeccionar el arte, que me gusta, que creo que es algo que tengo en mente, pero a veces en el día a día lo pierdes de ser intencional acerca de cómo perfeccionar el arte de invertir en compañías, que creo que
puede ser tan sencillo como sofisticado Sí. uno quiera hacer. Ojalá podamos volver a acá en 2 años y ser muchísimo más elocuentes en intentar escribir ese arte. Y en menos tiempo también. Cerramos aquí. Gracias, Javi. Es un placer. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.